Hola, exploradores de lo desconocido. Hoy viajamos a Bolivia, un país lleno de paisajes surrealistas, culturas ancestrales y secretos que desafían toda explicación. Desde las alturas andinas hasta las profundidades de la selva amazónica, Bolivia es un crisol de maravillas naturales y misterios sin resolver que han cautivado la imaginación del mundo por siglos. Prepárense para adentrarse en un mundo de ciudades perdidas, fenómenos paranormales y leyendas que pondrán a prueba su escepticismo. ¿Se atreven a desafiar lo racional? ¿A cuestionar lo que creían saber? Abróchense los cinturones, porque este viaje al corazón de lo inexplicable en Bolivia apenas comienza. Nos adentramos en el altiplano boliviano, un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra, creando un paisaje que parece sacado de un sueño. Aquí, la naturaleza se muestra en su forma más pura y majestuosa, y donde el aire se vuelve delgado, casi etéreo, como si estuviéramos más cerca de las estrellas. Este lugar, con su vastedad y su serenidad, nos invita a reflexionar sobre los misterios del universo. Aquí, en medio de la inmensidad, se alzan las ruinas de Tiwanaku, una antigua ciudad que ha desafiado la comprensión de arqueólogos e historiadores por igual. Estas ruinas, con sus estructuras imponentes, nos hablan de una civilización avanzada y enigmática. ¿Quiénes fueron sus habitantes? ¿Y cómo lograron construir estructuras tan impresionantes con una tecnología que parece imposible para su época? Las preguntas son muchas y las respuestas escasas. En el corazón de Tiwanaku se encuentra la Puerta del Sol, una estructura monolítica cubierta de enigmáticos grabados. Este monumento ha sido objeto de fascinación y especulación durante siglos. Algunos investigadores sugieren que estos símbolos representan un avanzado calendario astronómico, una herramienta que podría haber sido utilizada para predecir eventos celestiales con una precisión asombrosa, mientras que otros creen que podrían ser algo mucho más extraordinario, una clave para abrir un portal dimensional, una ventana a un universo paralelo. La idea de que estos antiguos habitantes pudieran haber tenido acceso a conocimientos tan avanzados es, sin duda, fascinante. Imaginen, amigos, la posibilidad de que nuestros ancestros, mucho antes que nosotros, hubieran descifrado los secretos del espacio-tiempo, que hubieran dominado tecnologías que hoy en día consideramos ciencia ficción. ¿Qué otras maravillas podrían haber creado? La Puerta del Sol, con su silencio milenario, parece desafiarnos a desentrañar sus secretos. Cada piedra, cada grabado, parece susurrar historias de un pasado lejano y misterioso. ¿Se atreverían a cruzarla si tuvieran la oportunidad? ¿A qué mundo los transportaría? La idea de atravesar un portal hacia lo desconocido es tanto aterradora como emocionante. La respuesta, quizás, se encuentra perdida en la niebla del tiempo, esperando ser descubierta. Tal vez, algún día, logremos desentrañar estos misterios y comprender el verdadero propósito de la Puerta del Sol. Pero una cosa es cierta: la Puerta del Sol en Tiwanaku sigue siendo un enigma irresistible, un recordatorio de que el pasado aún tiene muchos secretos por revelar. Cada visita a este lugar nos deja con más preguntas que respuestas, y quizás eso es lo que lo hace tan especial. La Guerra del Chaco, un conflicto sangriento que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935, dejó cicatrices imborrables en la historia de ambos países. Este conflicto, que se libró en uno de los terrenos más inhóspitos y áridos del continente, no solo fue una lucha por el control territorial, sino también una batalla por la supervivencia en condiciones extremas. Las historias de valentía y sacrificio abundan, pero entre las narraciones de batallas y héroes surge un relato que desafía toda lógica, un misterio que ha resonado a través de las décadas: la aparición de un objeto volador no identificado en medio del campo de batalla. Imaginen la escena: el sol abrasador del Chaco, el sonido ensordecedor de los disparos, el miedo palpable en el aire. Los soldados, agotados y tensos, luchaban no solo contra el enemigo, sino también contra el implacable entorno. Y de pronto, en medio de la confusión, una luz brillante corta el cielo. Un objeto discoidal, plateado, se cierne sobre los soldados atónitos. La incredulidad y el asombro se apoderaron de ellos. Los testimonios, provenientes de ambos bandos del conflicto, coinciden en la descripción del objeto. Algunos soldados aseguraron haber visto cómo el ovni lanzaba rayos de luz, mientras que otros hablaban de extrañas figuras observándolos desde el cielo. ¿Se trataba de un arma secreta experimental o algo aún más extraordinario?
El misterio del ovni de la Guerra del Chaco nunca se ha resuelto oficialmente. ¿Fue una visita extraterrestre en medio de un conflicto humano? ¿Un mensaje de advertencia de una inteligencia superior? ¿O simplemente un caso de histeria colectiva en medio del horror de la guerra? Aunque nunca se ha llegado a una conclusión definitiva, el enigma del ovni en la Guerra del Chaco sigue siendo un tema de fascinación y debate. Los veteranos que vivieron esos momentos aún recuerdan con claridad la extraña aparición, y los investigadores continúan buscando respuestas en archivos y testimonios. Este incidente nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, el universo puede sorprendernos con misterios que desafían nuestra comprensión. La Guerra del Chaco no solo dejó una marca en la historia de Bolivia y Paraguay, sino que también nos dejó con preguntas sin respuesta sobre lo que realmente ocurrió en esos cielos. ¿Podría ser que en medio de la guerra fuimos testigos de algo que va más allá de nuestra comprensión? El enigma del ovni en la Guerra del Chaco sigue siendo un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser más extraña que la ficción. ¿Qué otros secretos guarda el universo, esperando ser descubiertos? ¿Y qué papel jugamos nosotros en este vasto y misterioso cosmos? La búsqueda de respuestas continúa, mientras el enigma del ovni en la Guerra del Chaco sigue siendo un capítulo fascinante y enigmático en la historia de la humanidad. Potosí, una ciudad que en el siglo XVI brillaba con la promesa de riqueza inimaginable. Sus calles estaban llenas de vida y esperanza, mientras los colonos y aventureros llegaban en busca de fortuna. Su corazón, el Cerro Rico, una montaña que albergaba en sus entrañas la plata que alimentaría el Imperio español. Esta montaña no solo era una fuente de riqueza, sino también un símbolo de poder y ambición. Pero esta fortuna tuvo un costo humano inmensurable. La extracción de plata no era una tarea fácil ni segura. Era una labor que requería sacrificio y sufrimiento. Millones de indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones infrahumanas en las minas del Cerro Rico, condenados a una muerte lenta y agonizante en las entrañas de la tierra. La explotación era brutal y despiadada. Se dice que la montaña se tragaba hombres como un monstruo insaciable, y que sus lamentos aún resuenan en los túneles oscuros. Los ecos de su sufrimiento parecen perdurar en cada rincón de estas minas. Hoy en día, el Cerro Rico sigue siendo explotado, aunque a menor escala. La minería moderna ha traído nuevas técnicas, pero los peligros y las dificultades persisten. Pero la historia de sufrimiento y muerte perdura en forma de leyendas escalofriantes. Estas historias se han transmitido de generación en generación, manteniendo viva la memoria de aquellos que perecieron. Los mineros actuales hablan de apariciones fantasmales, de figuras espectrales que vagan por los túneles, como si las almas de los antiguos mineros no pudieran encontrar descanso. De lamentos que se escuchan en las profundidades, susurros y gritos que parecen venir de otro mundo, recordándonos el dolor y la desesperación de aquellos tiempos. De sombras que se mueven en la oscuridad, figuras que parecen cobrar vida en la penumbra, alimentando las leyendas y los miedos de los mineros. Se dice que el espíritu del tío, una deidad pagana a la que los mineros ofrecían tabaco y alcohol a cambio de protección, aún ronda las minas. Este ser mitológico es visto como un guardián y un juez. ¿Es él el responsable de los accidentes y las desapariciones inexplicables? ¿O es simplemente una manifestación del miedo y la superstición que rodea a estas minas? ¿O son las almas en pena de los mineros muertos las que claman por justicia desde el más allá? Estas preguntas siguen sin respuesta, alimentando el misterio y el temor. El Cerro Rico de Potosí nos recuerda que la ambición desmedida puede tener un precio muy alto. Un precio que no solo se mide en riqueza material, sino en vidas humanas. Un precio que se paga con sangre, sudor y lamentos que resuenan a través de los siglos. La montaña sigue siendo un testimonio mudo de la tragedia y la codicia.